¿No les pasa que se quedan echando chisme con sus amigos hasta las 3 de la mañana? Se me va a acabar el agua, ustedes ya no tienen sed, yo no he hablado y tengo sed por ustedes dos. Nosotras somos expertas y por eso creamos También Me Pasa Podcast, un espacio para hablar de la vida, lo duro, lo bonito, lo chistoso y lo triste. Somos Laumi, Pili y Lish y no tenemos la respuesta a todas las preguntas. De hecho, no tenemos casi ninguna, pero a veces una charla con amigas te puede salvar la vida. En el presente episodio del podcast También Me Pasa, las participantes hablarán sobre sus experiencias con la salud mental y las enfermedades mentales. No son expertas en esta materia y hablarán desde sus opiniones personales, por lo que no reemplaza de ninguna forma una consulta con un especialista y profesional en el tema. Por lo anterior, se recomienda que los oyentes menores de edad estén acompañados de un adulto responsable. Al oír o ver este episodio, usted acepta la información anteriormente mencionada y excluye de toda responsabilidad a las autoras de este podcast y todo lo relacionado con el mismo. Les tengo una pregunta de qué prefieren. Bueno, a ver. Pero tienen que, solo pueden elegir una, ya, punto. Listo. Ya. ¿Qué prefieren? ¿Pasar 5 años en una cárcel horrible o pasar 10 años en coma? Y obviamente, yo Lish. prefiero 1000 veces 5 años en una cárcel Yo horrible. también. ¿Va a haber gente en esa cárcel horrible? Pues obvio, Lish, es por una eso cárcel. yo me hago amigo y siempre de todo el mundo. Por eso es Una horrible. cárcel horrible. Por eso, pero igual. Por 2, por 3. Sí, Yo preferiría siento 1000 veces. que también la cárcel, porque aunque es horrible, siento que ahí puedes aprender muchas cosas. Si al menos uno está Exacto. despierto, uno se despierta 10 años después y No, qué tal, dice que no, el horrible. amor de tu vida ya se casó con otra. Pero cuando uno está en coma, yo tengo uno es Todo el mundo consciente. muerto. Ah, Pero cuando te despiertas como que no te acuerdas. ¿Uno es consciente cuando está en coma? no. Antes no, paila. Ah, no, o sea, es como si tú estuvieras dormido y luego te despiertas. El problema es que todo el mundo pasó su vida, pero ¿y eso qué repercusiones tiene para tu O sea, cuerpo? muchas personas que Pues te despiertan envejeces. después del coma sí tienen, o sea, sí dicen que a veces escuchaban cosas, pero muy poco, o sea, igual no están conscientes. No es como otros síndromes como neurológicos en donde sí están conscientes, o sea, ¿no? Te despiertas Ok. de un momento a otro como si hubiera pasado un día, pero pasaron ¿Y qué le pasa 10 a tu años. cuerpo? O sea, Te ¿estás envejeces. Ay, bueno, ya. débil? ¡Tabac! No, Te pero pues despiertas para poner- blandito como si no hubieras Sí, hecho sí, ejercicio sí. en 10 años. Y súper ¿Cómo así débil. que le pasa a tu Obvio. cuerpo? O sea, ¿qué te Pues te refieres con que le envejeces pasa a tu igual. cuerpo? Claro, o sea, no es como que te Igual. pares y ya, sino que es Claro, difícil, o sea, te poco a poco. toca. Sí. De hecho, las personas que quedan tanto tiempo dormidas, o sea, tienen que estar en fisio, mientras ahí tienen que estar cambiándolas de posición, porque pues obviamente, o sea, por la presión del cuerpo haces llaguitas Ah. y eso te causa infección y eso hace que la infección básicamente les te tienen mate. que andar Entonces todo el moviendo el tiempo los tienen que andar moviendo y moviéndole las extremidades, pero igualmente la atrofia después de 10 años va a ser terrible. O sea, Claro. te levantas súper mal. Entonces, la cárcel. La cárcel. La cárcel. De Listo. acuerdo. Ya solo quería saber. Gracias. Bueno, entonces nos vamos a presentar. Hola, yo soy Pili, más conocida en el bajo mundo del internet como La Puta Piedra. Yo soy Laumi. Sufro de cara de culo crónico. Bueno, yo no la sufro, en realidad la sufren los demás. Para mí está súper normal. Y yo soy, iba a decir, yo soy Pili. Yo No, yo no soy todas Pili. quieren, no. Yo soy Lish y soy tu arcoíris de confianza. Y ya. Y vamos a presentar. Al invitado especial de hoy que se llama Toby, más conocido como Tobias. Mentira, no. Yo le digo Tobias, pero él en realidad solo se llama Toby. Y la historia de este perrito peludo que está en adopción, está buscando un hogar para siempre, es que a él lo atropellaron en la Circunvalar, que queda, para los que no están en Bogotá, es como una vía por Bogotá, ay, perdón, y lo dejaron ahí abandonado. Él tuvo un problema en su piernita, por lo que, pues bueno, lo encontraron, le tuvieron que hacer una operación en la piernita, pero no resultó tan bien, entonces le tuvieron que volver a hacer una operación en la piernita y él se recuperó muy rápido porque en verdad es un perrito que tiene muchas ganas, es un perrito muy Hermoso. juicioso, es un perrito espectacular y muy noble, la verdad es que es muy noble. Y él tiene entre 3 y 5 años. Ahorita está buscando un hogar definitivo, lleva bastante tiempo en su hogar de paso. Y pues nada, para las personas que quieran conocer más de la historia de Toby, que quieran conocer cómo pueden estar en el proceso de adopción, o que quieran, si no lo quieren adoptar está bien, pero si también quieren aportar para su manutención en el hogar de paso, pues solamente es que le escriban a la Fundación Los Puros Criollos, que les vamos a dejar el link ahí abajito,
o pues el arroba para que lo puedan seguir en Instagram. Y nada, les preguntan, ¿listo? O si no, pues también nos pueden preguntar En nosotros. en También Me Pasa Podcast, en nuestras redes sociales, que nosotras pues vamos a hacer el puente de contacto entre la fundación, el Hogar de Paso y Toby. Y ya, es hermoso. Muy hermoso y muy juicioso. Muy juicioso, vean. Muy amoroso, que es lo importante. Ay, sí, es divino, es puro amorcito, por favor. Él merece una familia que lo ama y lo consienta y lo cuide mucho. Y listo. Bueno, entonces vamos a iniciar el tema de hoy. Bueno, como vieron al iniciar el capítulo, es un tema un poquito, se puede decir, sensible y serio, porque digamos, cuando hablamos de la salud mental no se puede tomar un tema a la ligera, tiene que ser, digamos, con la seriedad que se necesita, pero al mismo tiempo queremos darle el toque personal, es una opinión. Todo lo que vamos a hablar en este podcast es netamente personal, aunque yo soy una profesional de la salud. Lo que vamos a hablar nunca va a reemplazar una consulta con un psicólogo o un psiquiatra. Entonces, quisimos hablar de este tema porque es algo que nos toca a las tres de formas diferentes, pero que tenemos mucho que compartir. Muy probablemente no sea el único capítulo, pero este capítulo se llama ¿Cómo quieres que te acompañe? ¿Cómo quieres que te acompañe? Y ya van a saber por qué elegimos ese nombre. Les vamos a hablar de nuestras perspectivas y cómo este tema pues ha llegado a nuestras vidas y nos ha tocado de forma diferente. Entonces, la primera pregunta que les tengo a ustedes es: ¿cuál es su mecanismo de defensa al sentirse, no sé, al sentir que sus emociones no están tan bien o que su mente, digamos, están más tristes de lo normal o con más rabia o como ustedes se hayan sentido, pero que se den cuenta que algo no está bien? Entonces, ¿ustedes cómo manejan eso en su vida y cuál es su mecanismo de defensa? Yo primero lloro. Me hago bolita, mentira, no. Pero sí suelo aislarme de las personas, como no me gusta estar en círculos sociales que incluyan a más de una persona aparte de mí. Entonces me aíslo, busco a mis amigas. Yo creo que ustedes son parte de mi círculo de apoyo inmediato. Y me aíslo y me quedo muy callada porque empiezo a pensar y a sobrepensar y a extrapensar las mil cosas y armo un universo cinematográfico de Laumi y ya, esa yo creo que es mi manera. Lisha videos en Laumi. Laumi videos. Los Laumi videos. Y tiendes a pensar y sobrepensar mucho. Sobrepensar en extremo y la cabeza se me recarga y es como que tengo 15 voces en la cabeza diciéndome 15 cosas diferentes. Ok. Bueno. Yo me aíslo, creo que ya lo hemos dicho, yo creo que ya lo hemos dicho bastante en los otros episodios, pero sí comenzó siendo una tendencia, como que yo no me he dado cuenta de lo nociva que era, en realidad, pues porque no está mal querer uno un tiempo, ¿sí? O sea, no está mal decir como en este momento necesito espacio para mí. Lo que está mal es cuando tú no acudes a tus redes de apoyo, nunca, ¿sí? O sea, cuando tú en lugar de acercarte y buscar apoyo, lo que haces es alejarte. Ese fue mi mecanismo de defensa durante bastantes años, como que cualquier cosa que pasaba yo era, bye, me pierdo, y pues no me he dado cuenta de lo nocivo que era, pues porque finalmente las amistades o cualquier relación que tú tengas con alguna persona, cualquier vínculo, pues se tiene que alimentar. Entonces, y yo creo que es muy difícil cuando, y ya lo hablaremos ahorita más adelante, lo difícil que es para las redes de apoyo, o sea, digamos, estoy yo y yo estoy pasando por un mal momento y yo lo que hago es aislarme. Obviamente que mis redes de apoyo lo van a notar, pero yo creo que es muy difícil buscar acercarse sin necesidad como de forzar las cosas o sí, como yo creo que debe ser muy frustrante. Entonces, pues pienso que eso sí fue algo, por lo menos en mi caso, que fue algo, o más bien así, más bien, a ver, rebobinemos, es algo que yo he hecho durante gran parte de mi vida, sin darme cuenta de lo que eso significaba. Y de que de pronto iba a ser también perjudicial para el proceso que tú estabas viviendo. Exacto. O sea, para ti era tu mecanismo de defensa, pero pues al final, digamos, todo empeoraba después y llegabas a un punto de inflexión. Claro, terrible, porque además yo siento que la cosa cuando uno se aísla es que uno tal vez no quiere confrontar. Entonces, a mí me pasaba mucho que era, no sé, estoy viendo tal cosa
Y lo que pasaba era que yo no quería tener que, o sea, confrontar lo que las demás personas pensaran sobre eso que me estaba pasando. Porque yo siempre soy una persona que a mí sí me importa lo que piensen los demás. O sea, obviamente mis redes de apoyo más cercanas, no es como que lo que piense todo el mundo, entonces yo me voy a dejar determinar por eso, no. Pero si mis redes de apoyo dicen como, no sé, a mí no me parece esto, a mí no me parece tal cosa, o no estoy de acuerdo contigo, o sea, me afecta, exacto. Entonces, en cualquier circunstancia, Preferías como, protegerte. sí, yo era como, no quiero Escuchar. confrontar, ni siquiera es escuchar, porque al fin y al cabo, eso siempre se explota, o sea, es algo insostenible, entonces de alguna u otra manera te va a explotar en la cara, y cuando tú escuchas a tus redes de apoyo es como, ¿por qué no lo hice antes? Sí, o sea, es más como una predisposición. Un temor injustificado, además, ¿no? Claro, porque además, por lo menos en mi caso, mis amigas, la gran mayoría, nunca me habían mostrado como que fueran duras conmigo, ¿sí? O sea, al revés, yo creo que mis amigas, claro, han sido muy sinceras, pero nunca groseras, nunca Claro. hirientes, nunca... Juzgar. Entonces, claro, y yo, esa era como la predisposición que yo tenía en la mente, como yo les voy a contar esto, entonces me van a juzgar y yo me voy a sentir como súper presionada, porque qué tal que yo no tome la decisión que ellas esperan que yo tome. Ok. Ok. Entonces, y eso hacía que yo fuera peor y peor y peor y peor, y pues obviamente eso es súper insostenible. En mi caso, digamos que es un poco de las dos, o sea, yo sí, siempre, toda mi vida, cuando yo me he sentido triste y siento que pues las cosas no están bien, sí busco como a mi red de apoyo más cercana, sobre todo, pues por ejemplo a mi mamá. Yo no soy muy pegada a mi mamá, la gente que me conoce lo sabe, pero en el momento que yo estoy mal, que han sido, pues gracias a Dios, pocas veces en mi vida, yo me pego mucho a ella. Y a las personas cercanas, pues a ustedes, yo cuando estoy mal, yo digo, estoy mal. Sin embargo, antes, yo por mi crianza y por todo como el ejemplo que yo tenía en mi casa, no sabía expresar como mis sentimientos. O sea, vulnerabilidad es igual a la gente se va a dar cuenta que tú eres débil, o sea, como debilidad. Exacto, debilidad. Entonces yo como que sí estoy mal, pero ya no importa. Entonces soy del tipo de personas que hago chistes como con las cosas que me pasan, y que la gente es como, pero bueno, es mi mecanismo de defensa, o sea, ser chistosa y como que reírme de lo malo que me pasa, pero es que eso hasta un punto ya es insostenible. Y llega un momento, hay como 2 momentos de inflexión en mi vida donde de verdad descubrí que la vulnerabilidad es muy necesaria y buscar ayuda a tiempo es algo que te puede salvar la vida. Entonces, eso me lleva a mi segunda pregunta para ustedes, y es, ¿qué experiencia con la salud mental ha marcado su vida, ya sea en cualquier aspecto, sea como para ustedes mismas o con otra persona, que sea un antes y un después en ese tema, ¿sí? O sea, creo que por lo menos nosotras tenemos un punto en donde ya este tema y los mecanismos de defensa que hemos utilizado cambiaron, y tuvimos que hacer como un alto en la vida y buscar ayuda. Entonces quiero saber como cuál fue esa experiencia para ustedes. ¿Quieres comenzar tú o comienzo yo? Dale, empieza tú. Bueno, yo tengo un par de momentos claves. Entonces el primero, y ahí va chisme profundo, amigos, paren bolas. Y es que yo tuve una relación amorosa con un man que ahora en adelante le vamos a decir el innombrable. El indeseable. Ah, mentira. El palabra para el diccionario. El innombrable. El todo, o sea, ¿qué? El caso es que esa relación, a mí sí, pues era una relación sumamente violenta, yo creo. Bueno, yo creo no. Estamos seguros. Estábamos seguros de que era una relación sumamente violenta. Y el caso es que el tipo, como que siempre las dinámicas de la relación hacían como que yo llegara a límites emocionales a los que yo jamás había llegado en la vida. O sea, y es decir, como yo estoy sintiendo esto que yo nunca había sentido, yo estoy sintiendo un miedo que yo nunca había sentido, yo estoy sintiendo una ansiedad que yo nunca había sentido, yo estoy sintiendo, no sé, como una intranquilidad que yo nunca había sentido. Y como yo nunca había sentido eso, no supe cómo manejarlo. Mi mecanismo de defensa, aislarme. Entonces yo comencé a alejar a todas mis redes de apoyo, y lo que eso hacía era que fuera todavía peor, pues porque si tú alejas a tus redes de apoyo, pues terminas dependiendo un poco más de esa relación tóxica en la que estás. Para nuestros fans, junten el chisme del capítulo anterior,
cuando Lish se alejó de mí. Sí. Fue en ese momento, esa es como la historia. Así que Contexto. vamos a ir juntando chismes. Exacto. El contexto Es es que una yo... saga. Ajá, tal cual. Y yo alejé a mis amigas porque yo decía, este man no se lleva bien con mis amigas, ellas nunca, bueno, la gran mayoría de mis amigas nunca fueron como, ay, no lo traigas, no sé qué. Tal vez más como tratando de apoyar y tratando de entender, pero yo también siento que en esa posición de amiga es muy difícil, como estás con un man que en verdad te está quitando la vida, marica, o sea... Y no había violencia física, pero es que no haya violencia física no significa que no haya otro tipo de violencias que hacen que una persona realmente se sienta, le transforme la vida. Entonces, el caso es que listo, yo comencé que me alejo, que no sé qué, que me sentía todavía más dependiente emocional de esa persona, del innombrable, y seguía experimentando yo un montón de emociones que yo decía, marica, esto nunca me ha pasado en la vida. Yo siempre he sido una persona muy sensible, siempre he sido una persona muy... Sí, o sea, yo chillo por cualquier cosa. Bueno, gracias. Pero, o sea, siempre he sido una persona muy sensible, pero llegar a ese punto ya era como mis emociones, o sea, yo no tengo control sobre mis emociones, ¿sí? Mis emociones tienen el completo control sobre mí. Y ahí va una anécdota, pero es porque hablé con mi psicóloga hace poco y ella me explicó una cosa del cerebro, cómo funcionaba cuando eso pasaba, y yo, y entonces hice el cruce de información y fue impactante para mí. Y es que resulta que la anécdota, y luego les cuento bien, un día estaba con el man estábamos como tomándonos una cerveza después de la universidad, y estábamos con unas amigas de la mejor amiga del man. Y el caso es que ellas estaban con unos manes que yo no conocía a nadie. Y ellos comenzaron a darles trago a las viejas, pero como maliciosamente, o sea, así como... Con la mala intención. Con la mala intención de emborracharlas para que ellas cedieran y que eso está no muy es ceder. mal. No. Es violar. Sí, exacto. no, claro, Eso ya no, pero es lo abuso. que es, sí, completamente abuso, Pero como no se normaliza, Sí. pasa, sigue claro, pasando. es como, listo, yo te doy trago para que tú comiences a ceder y luego, quién sabe qué pasa, a ceder entre comillas, porque eso es completamente violencia y no está bien. Y el man se dio cuenta, el innombrable se dio cuenta, y me dijo, como no, parce, hagamos algo porque ellas ya están borrachitas y no sé qué, entonces, como que, pues, para protegerlas. Y yo, listo, marica. Entonces luego los manes le dijeron a las viejas como, no, porque no vamos a un apartamento de alguno de nosotros que vive acá cerquita, bla, bla, bla. Y entonces fuimos como, no, y ellas, no, que nosotras queremos ir, y pues no había manera como de Detenerlo. Exacto. Entonces resolvimos ir con ellas. Y entre esos, pues yo nunca me había, o sea, yo en ese momento no me dije a mí misma como, la cosa es conmigo, ¿sí? O sea, claro, la cosa era en mi mente contra ellas, no era Ellas contra eran mí. las vulnerables. Exacto. Y yo me sentía como la persona que podía, no, todavía no, ese fue el computador. Yo me sentía como la persona que podía como mediar un poco la situación para sacarlas de esa situación peligrosa. Entonces lo que hice fue llegar y me senté, cuando llegamos a la casa de los manes, yo me senté entre el man y una vieja. Y el man llegó y me cogió la pierna. Y yo, y pues marica, yo estaba re incómoda, yo no sé qué hacer, porque yo no sé cómo decirle a este man como, o sea, sí. Y yo ahí me di cuenta que yo estaba ahora en la posición vulnerable. Sí. Pero yo no sabía cómo actuar, entonces fui toda, y yo marica, entonces bueno, el caso es que entré como en pánico horrible y fui como, y ya, y el innombrable me comenzó a mirar como un culo, y era todo. Cuando salimos el man se puso re bravo, como, ay, ¿tú cómo te vas a dejar tocar la pierna así? Que no sé qué, es que tú no te das cuenta. Y ahí comencé otra vez yo con el mar de emociones. Pasa y acontece que yo hasta hace unos días yo creí que lo que me ha dado después de eso fue un ataque de pánico. A mí lo que me dio fueron ganas, yo no sé de dónde me salieron, de salir corriendo, marica. Entonces estábamos ahí en la universidad que queda sobre la 7ª y el man comenzó ahí como, sí, como, ay, es que tú por qué te dejas, como hacerme sentir súper culpable. Y yo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y en ese momento yo no razoné, solamente corrí, comencé a correr como una loca por toda la 7ª. Entonces, bueno, ya lo que pasó después de eso es historia, pues, pero yo siempre entendí ese momento como el momento de explosión, ¿sí? Como ese momento en el que yo dije como nunca mis emociones habían tenido tanto control sobre mí como en ese momento, que yo no decidí correr, yo solamente corrí.
yo solamente pude llorar, yo solamente pude, ¿sí? Y yo dije, parce, esto tiene que ser un ataque de pánico. El man luego se puso súper bravo conmigo y se largó. Y, ay, es que yo no me quiero aguantar esto, no sé Absurdo. qué, bla, bla, bla. Situación que él había provocado. Pero en ese momento, pues, Claro. Y que igual no era culpa de Lisha. O sea, ¿qué le pasa? Ese Sí, claro, estúpido, no era ay, lo culpa odio mía. Más. Ajá. Y mi psicóloga, hablándome de otra cosa hace poco, Ujú. me dijo, resulta que el cuerpo, el cerebro funciona de una manera cuando una mujer o un hombre o cualquier Una persona persona. es abusada. Entonces me contó cuál era el perfil de un abusador y yo, marica, este man nunca le había puesto ese título, pero se lo merece con toda. Y me contó lo que pasaba en el cerebro. Entonces resulta que cuando tú estás en una situación que llega a ese tipo de presión, Ujú. hay algo que pasa, que es la parte prefrontal, Pili me va a corregir si no, Sí. del cerebro es la que toma las decisiones. Ujú. En ese momento hay algo que se llama como el secuestro de la parte prefrontal, una cosa así, y lo que pasa es que tu amígdala se activa y la que toma las decisiones es la amígdala. Ujú. Entonces tú no estás pensando, tú no estás razonando, literalmente tu cuerpo está reaccionando a una situación de peligro que tuviste. Muy instintivo. Muy sí, instintivo. claro. Es como la parte del cerebro que De salir corriendo, te vas a exacto, que morir. viene de literalmente. otras generaciones de especies anteriores. Ajá. La más vieja, la más antigua. ¿La amígdala? Ajá, es una de las más antiguas. Wow. O sea, el cerebro Eso es ha lo más ido- primitivo. Lo más primitivo, Ajá. esa es la palabra. Ujú. Entonces resulta que eso pasa. Eres una primitiva, mentira, te quiero. Todos somos unos primitivos. Todos, exacto. Pero resulta Pero ahí salió que Lishi yo Primi. nunca me he dado cuenta que lo que a mí me había pasado en ese momento era que yo tenía, o sea, no fue un ataque, o bueno, no sé si eso se puede denominar un ataque de pánico, ¿sí? O sea, yo me sentía íntegramente en peligro, Ujú. ¿sí? Yo hasta mucho tiempo después pude como... ¿Entendiste? Claro, Tu entendí. cerebro te quería proteger. Mi de cerebro la- lo único que quería era protegerme. Y literalmente lo que sucedió es que huí. O sea, huí de esa persona y de esa situación que me estaban generando, que mis emociones fueran un mar de emociones Ujú. y que yo no pudiera controlarlas. Entonces, como yo lo decía, era pues a lo que yo como yo lo explicaba luego, porque después de eso, al día siguiente yo busqué ayuda terapéutica en mi universidad. Y lo que yo solo le podía decir a la terapeuta era como, yo sentí que yo perdí completamente el control sobre mí. Claro. Y qué horrible uno sentir que tú estás sintiendo tantas cosas que ni sabes qué es lo que estás sintiendo, porque se sentía horrible. Yo no sabía yo lo que estaba sintiendo muchas cosas y yo lo único que quería hacer era correr. Escapar del Es peligro. literalmente, pero yo en ese momento no pensé No en sabía. escapar Y del sí se peligro, puede yo solo estaba corriendo. o sea, sí se puede tomar como un ataque de pánico, que igual es lo que tú estás describiendo esencialmente. Lo que pasa es que lo que te estaba provocando en ese momento no era como que a muchas personas les puede pasar que no hay razón, o sea, que están con sus amigos Sí. tranquilos Y de y les repente pasa. Tú tenías una razón por la que te tenías que proteger y por eso te dio el ataque de pánico. Ajá. Que para los que igualmente no hayan asistido a terapia o no sean profesionales de la salud, un ataque de pánico, ¿cuáles son como los síntomas? Tú sientes que te vas a morir, literalmente. Las personas que tienen un ataque de pánico lo pueden describir como yo siento que me voy a morir, o sea, sin alguna razón específica de salud. Lógica. Ajá. Siento ganas de salir a correr, no sé por qué, o sea, tampoco estoy en peligro como que alguien me vaya a matar para yo salir a correr, no, siento que tengo que salir a correr, siento que mi corazón se me va a salir, unas palpitaciones ahí en el pecho, algunos sienten como si les diera un infarto, así lo describen, y en realidad se tiene que descartar. En muchas personas ya llega un punto, aunque ya les da un dolor torácico tan fuerte que se tiene que descartar un infarto u otras cosas, digamos, físicas, que pues luego se tiene que describir como un ataque de pánico. Entonces, si tú estás teniendo alguno de estos síntomas, no hay alguna razón como coherente para que tú lo sientas, y aunque haya razones, es mejor que vayas con un experto y que pues te digan lo que puede estar pasando contigo. Es verdad lo que dice Pili, como que uno tiene que... Pero es que yo creo que para ir al psicólogo o a algún tipo de ayuda profesional de la salud es muy importante que uno pueda reconocerse como una persona vulnerable. O sea, decir, esto no me hace más débil, esto no me hace... Sí, o sea, estoy pasando por un momento que yo no entiendo y por eso vas. Porque esa persona probablemente, y no probablemente, sino tiene una formación que le ayuda a entender un poco qué es lo que está sucediendo, para que tú luego puedas llegar a tus respuestas. Entonces siento que si de verdad alguna persona que
que está escuchándonos, como que sintió eso, sigan por favor el consejo de Pili. Yo lo viví por experiencia propia y créanme que me ayudó mucho ir y decir, porque literalmente fue al día siguiente, ir y decir, esto pasó, fue horrible y necesito, o sea, yo no supe qué era sino hasta 2 años después, pero por lo menos tuve una contingencia en ese momento. Y ya, vayan al psicólogo si algo les pasa. Bueno, no, mi punto de inflexión es que lo preguntaste así, ¿verdad? Como... Sí, lo preguntaste como punto de inflexión, ¿verdad? Ajá, Bueno. sí, eso que de pronto a ti te hizo entender un poco. Bueno, entonces hay un poquito de contexto en mi familia extendida, no en mi núcleo, sino en mi familia extendida, hay un tema, hay un caso de bastante importancia de salud mental. Y aún así, en mi familia hay cero conciencia de la importancia que es ir a un psicólogo. O sea, se cuidan la sangre y que los triglicéridos, pero no se dan cuenta que es que el que tenga cerebro tiene que ir al psicólogo. Y entonces, creo que a veces, y eso es un tema muy común, a veces la gente cree que... Sorry. ¡La pastilla! Así le suena la alarma cuando se tiene que Ya no hay despertar. intimidad en este podcast. Uy, no te despiertas de mala gana. Nuestros ayudantes del set van Bueno. a pasarme mi medicamento. No, sigue. ¿En ¿Me qué paro? estaba? ¿Qué hago? ¿En qué estaba? Ah, bueno, ya. No, se me olvidó. Estabas en que no, el que tiene cerebro tiene que Ah, ir ya, al ok. psicólogo. Entonces creo que eso es un problema muy general, que las personas creen que el momento de acudir al psicólogo es cuando ya tengo problemas. No, el momento de acudir al psicólogo es cuando tienes cerebro. Ese es el mejor momento. Y Literal, bueno, me encanta. Qué buena forma de decirlo. ¿Qué? Otra vez. Ah, ya. Y entonces, bueno, a pesar de eso, a pesar de ese contexto tan fuerte en mi familia, ese no fue mi punto de inflexión, que es lo triste. Lo triste fue, el punto de inflexión fue cuando cuando pude presenciar temas de salud mental en amigos. Cuando ya la vida de una amiga muy cercana estuvo en riesgo, fue cuando a mí me hizo clic de, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así que yo llevo toda mi vida en este contexto y no soy consciente de la importancia de ir a un psicólogo y tras de todo le tengo estigma? Ok. ¿Cómo así? Entonces, creo que ese fue mi punto de Pero, ¿y inflexión. cuál era el estigma que tenías? O sea, ¿qué pensabas Ujú. antes? O sea, ¿cuál Eso fue es lo ese que te digo, cambio? sí, como Como y para solo ir al pocos van a psicólogo, ir al sí, como psicólogo. que tener una Tienes que enfermedad tener un mental trastorno. no, hay que tener una enfermedad mental, le pasa a muy poquitos, que Ok. no está cercano a nosotros, que es muy lejano y que si lo tienes ya, o sea, no estás muy grave. Todo está muy grave y ya no hay salvación. Y ok. no, creo que, o sea, que me di cuenta gracias después a lo de mi amiga, que eso te toca de cerquita y que no sabes si el vecino, tu mejor amigo que siempre has hablado todos los días, no sabe si tiene un tema de salud mental y probablemente ni él se ha dado cuenta. Entonces, creo que ese fue el punto de inflexión y ya luego pues más casos con amigos, basta ya, mentira. Vayan al psicólogo. Pues ya creo que ahí fue cuando me di cuenta que realmente que sí que había que ir al psicólogo, entonces no sé si ya lo dije, pero lo repito, familia, amigos, si me están escuchando hay que ir al psicólogo si tienen cerebro. Ya creo que ese fue mi punto de inflexión. ¿Y tu bebé? No una experiencia propia, sino experiencia de los demás. Sí, es que pues sí propia hay, pero no fue tan inflexiva porque ya sucedió cuando ya había sucedido el caso de inflexión, ¿sí? Cuando ya Sí. Ajá. lo identifiqué gracias a que lo había vivido con mis amigos. Ok. ¿Y tu bebito mayor? Bueno, yo tuve 2. La primera fue, o sea, sí me había sentido mal. De hecho, tuve como un episodio, pero eso no va al tema. O sea, digamos, se los cuento en otro chismecito, en otro episodio, que sí me sentí muy mal, pero nunca, digamos, como para yo darme cuenta, como la salud mental es muy importante, que tengo que empezar terapia, así no tenga ningún diagnóstico ni nada, no. Fue después cuando una persona en que yo estaba muy, muy enamorada, le diagnosticaron algo. Y tuvimos que, o sea, yo tuve que ver, por ejemplo, con él por primera vez qué es un ataque de pánico. O sea, no como médica ni nada, sino como con él, teniéndolo. Entonces fue muy denso y, digamos, tuve la oportunidad como de acompañarlo, como su proceso, varios años. No es nada fácil. O sea, ser pareja de alguien que tiene una enfermedad mental no es fácil.
pero siento que es una experiencia que a mí me ayudó bastante a ser, o sea, poderme darme el permiso de ser vulnerable, porque como les contaba anteriormente, para mí no, o sea, como así, o sea, eso no se podía. Entonces dije, como no, sí es importante que todos cuidamos la salud mental, porque creo que hay muchos factores donde tú puedes prevenir una enfermedad mental, o sea, hay muchos factores que no, o sea, como la genética, como situaciones que sí o sí, pues te van a tocar sin La que vida. tú, ajá, la vida, again, pero, o sea, sí se puede prevenir de muchas maneras. Para mí en los colegios deberían enseñar dos cosas, siempre lo digo, inteligencia financiera e inteligencia emocional, y ninguna de las dos no lo enseñan por ningún lado. Y Solo a sacar la hipotenusa de la lonchera. el trigonometría La y trigonometría. y el álgebra de Baldor, mentira. Y no te enseñan esas cosas, entonces con él lo aprendí, esa fue como mi primera, y lo segundo, hace poco, que igualmente, como dice Lau, o sea, me tocó mucho, pero igual no busqué ayuda en su momento, o sea, como que yo sí le veía mucho la importancia y estuve para él, pero yo me abandoné demasiado. Entonces, mi segundo punto de inflexión es que hace poco, con mi novio, tuvimos una discusión en donde, o sea, yo lo veía súper grave, pero de verdad era cero grave, y yo no sabía por qué me sentía tan mal, o sea, yo era toda, o sea, sé que él no está haciendo nada malo, sé que son como cosas que se pueden arreglar, pero yo sentí una tristeza muy profunda, hasta cuando comenzamos a hablarlo con él, como qué es lo que estaba pasando, me di cuenta que yo tenía un trauma muy profundo que no me he dado cuenta. Con mi papá cuando yo era chiquita se iba de mis cumpleaños, siempre, o sea, siempre, como que ese día le encantaba perderse. También es como, yo no sé, está... Perdón, sí, me no ría. sé. Es mi mecanismo de defensa. Le encantaba ir por cigarrillos y perderse. Y Perdón, no, incluso es cuando chistoso. vivía conmigo y mi mamá, o sea, es algo súper raro. Pero pues mi mamá siempre como que me hacía fiestas súper grandes, y a mí siempre me ha encantado celebrar por lo grande mi cumpleaños. Entonces yo no me daba cuenta, pero luego, o sea, sí era como, uy, mi papá no estuvo. Y ya luego cuando se separaron, como que siguió siendo más ausente, y como que normalicé eso, y nunca me di la oportunidad de como analizar el dolor, sino Digerirlo. que siempre si me entiendes, Bloqueaste. yo era como, mi mamá me dio todo, entonces ¿por qué va a estar triste? Mis amigos están, entonces ¿por qué va a estar triste? Pero mi papá, que es una de las personas que debería estar conmigo, no estaba. Y cuando me di cuenta de eso fue, o sea, yo creo que si hubiera ido a terapia mucho antes me hubiera dado cuenta de eso, y si no estuviera actualmente con una persona como tan comprensiva conmigo, muy probablemente pues el problema se hubiera agrandado, y no hubiera podido llegar a comprenderme de esa manera. Entonces ya, o sea, yo soy una persona muy equilibrada emocionalmente, y es algo que le agradezco como a los genes o a quien a quien sea. Una de esas mi mamá, porque siempre como que me enseñó a ser fuerte, pero estuvo apoyándome, o sea, nunca me regañó por llorar ni nada, sino que me dio ese equilibrio emocional. Creo que eso es súper importante en la casa, pero, o sea, como así, todos tenemos ese momento en que nos sentimos mal, y no solamente eso, tenemos que ir a terapia porque no sabes qué trauma, sobre todo de tu infancia, no has sanado, y que en tus relaciones interpersonales, sobre todo en tus relaciones como de pareja o amistad, se va a ver reflejado. Entonces, eso es como, y eso pasó hace poco, y ya voy a ir a terapia otra vez. Porque aunque no tenga ninguna razón, o sea, yo siento que hoy, esto que voy a decir, yo siento que hoy en mi vida estoy pasando por el mejor momento, y aún así es necesario. Yo creo que es en el momento donde hay que ir. Es que no es esperar que estés mal. Exacto, Repito, exacto. no tienes que esperar estar mal para ir a terapia, sino que tienes que darte cuenta que tienes mente y hay que manejarla. Así como te cuidas los triglicéridos una vez al año, pues estaría bueno que te revises la mente también más seguido. Exacto. Y entonces vamos a continuar. No. Perdón. ¿Puedo decir algo antes? Obvio. Que es que hay dos cosas que a mí me parecieron súper interesantes de lo que dijiste. Y es, uno, hay muchas enfermedades enfermedades de la salud mental. ¿Qué se puede prevenir? No sé si enfermedades de salud está bien dicho. Sí. Bueno, enfermedades. Muchas enfermedades. Enfermedades mentales, sí, enfermedades Ajá, mentales exacto. se pueden prevenir. Y eso tiene que ver mucho con el entorno. Espera que Pili se va a estirar. Estírate, bebé. Ya estoy bien. Eso tiene que ver mucho con el entorno. Entonces yo aprendí que, por ejemplo, en mi caso, para mí el detonante fue mi ex.
¿sí? Obviamente yo tenía un montón de, digamos, unos antecedentes, que era que, por ejemplo, yo desde antes igual me aislaba, desde que era chiquita, que yo intentaba como hacerme siempre la fuerte, y bueno, otros antecedentes como que hicieron que llegara a ese punto, pero sí, por estar rodeada de un entorno tan tóxico fue que eso se detonó. Entonces ahí es cuando uno dice como, claro, es que cuidar la salud mental también es cuidar el entorno y quienes están cerca de ti y quienes no, ¿sí? O sea, es que Uy, tú, muy cierto. sí, que tú puedas decir como, tú eres una persona... No te enseñan a cuidar tu entorno. literal. Exacto, entonces, y que tú dejas que cualquier, no sé, es como, no sé, este amigo es súper tóxico, pero pues igual somos amigos, pero cada vez que yo me veo con él, Sí. se me va la energía, cada vez que yo me veo con esa persona, no sé, me siento como triste, como desesperanzada del mundo, cada vez que yo me veo con él es como que No te enseño. me quita más de lo que me da, pero aún así yo sigo viéndome con esa persona, así, entonces uno dice, claro, no es como de tomárselo personal, o sea, simplemente uno no, y va a sonar muy hippie lo que voy a decir, pero tú no vibras siempre con todas las personas, ¿sí? Ujú. Hay personas que por alguna razón simplemente no, pero uno mantiene cerca, yo no sé por qué, y no te hacen bien. Y eso puede hacer que a ti se te detone alguna enfermedad de salud mental, eso puede hacer que a ti Sí. o sea, te detone la ansiedad, que te detone incluso la depresión, cuando estás al lado de una persona que todo el tiempo es súper Detonantes, negativa. eso es una palabra importante Ajá. para las enfermedades mentales y existen detonantes. Ajá. Claro, pero no Entonces, te enseñan a identificarlo. no te enseñan Y a peor aún, identificarlos. hay casos en los que, ay, pero es que es tu familia, tienes que estar no. ahí. Pero es que es tu amigo, ¿cómo no vas a estar ahí? No, es mi amigo, es mi familia, para ser mi tía, mi prima, mi lo que sea. Pero es detonante. Lo siento, Tanto. me alejo de punto y se acabó. Sí. Ya. Digamos, esa es la razón por la que las enfermedades mentales se diagnostican más en adolescentes, es porque tienes el cambio hormonal. Pobre. No te sientes tú porque te estás descubriendo y tienes un detonante, el novio tóxico, tus familiares no te aceptan, amigos, súper malas compañías tóxicos que te llevan a la perdición. Entonces, o sea, digamos, como que yo creo que, y me atrevería a decir, que la mayoría de enfermedades mentales son muy prevenibles. Claro. Y si ya la tienes, puedes prevenir, literal, perder tu vida si buscas ayuda en el momento que es. Entonces Y eso si me cuidas lleva tu entorno. a la tercera. No, espérate que yo no he dicho otra cosa, perdón, pero es que eran dos. Sí. Entonces ya dije una, que era lo del entorno y los detonantes. Y la otra es darse la oportunidad de sentir. Entonces yo siento que también, o sea, no sabemos cómo expresar las emociones. Tú misma lo decías con lo de tu papá, era como, claro, yo sí decía como, sí, como siento algo. había algo que rayaba, pero tengo una super mamá, pero tengo unos super amigos, pero entonces uno muchas veces se traba a sí mismo de sentir. Y resulta que eso puede ser a la larga muy perjudicial. Yo siempre pongo este tema cuando hablo de esto, pongo esta analogía. Y es que imagínate que tus emociones son como un río, ¿sí? Y cuando tú, no sé, cuando tú te estás, o sea, cuando tú dices, no me voy a sentir triste porque tengo todo este montón de cosas y porque hay gente que la está pasando más triste, porque entonces tú lo que estás haciendo es poner como una pared, como una represa. Eso no va a hacer que el río deje de fluir, el río va a seguir fluyendo. El problema es que va a pegar violentamente contra esa represa y esas cosas que tú estás sintiendo nunca van a poder fluir porque se van a quedar ahí, tú no las vas a procesar, el río va a seguir. Ok, muy buena. Y en el momento que ya haya tanta presión, va a explotar de la ¡Pum! peor manera. Exactamente, explota. Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, según lo que yo creo y según mi experiencia, es como, estoy sintiéndome triste por esta razón. Sí, soy muy afortunada en otros aspectos de la vida, pero esto me da tristeza y le tengo que dar un lugar a esto. Porque si yo no le doy un lugar a esto... O me da rabia. O sí, Las tristeza emociones. o rabia, cualquier emoción que te genere o asco. El problema es que estamos muy acostumbrados a represar esas emociones, a no dejarlas sentir, porque creemos que si sentimos tristeza en un cumpleaños, Está entonces mal. somos ingratos. Ay, sí, es cierto. Creemos que si sentimos, no sé, que si nos sentimos mal a veces cuando estamos con un novio que la está dando toda, entonces nos sentimos culpables porque el novio la está dando toda y yo me siento mal. O con mi mamá o con cualquier persona o en cualquier situación. Entonces en lugar de dejarnos sentir,
ponemos esa represa y a esa represa además le ponemos, Toby se Se está... sacudiendo esa energía, sacudiendo eso que siente. Y a esa represa todavía le ponemos un montón de carga de nosotros juzgándonos a nosotras mismas. Entonces, en lugar de que fluya, yo sí siento que cuando uno está sintiendo algo y tiene algún trauma o algo así, en el momento en el que tú lo hablas y le das un lugar a esa emoción, es algo que tú puedes sanar, y el río no pasa por el mismo lugar 2 veces. Uy, me encanta esa analogía. Entonces ya, puedes comenzar a avanzar un poco sobre eso, pero le estás dando un lugar. Y eso es lo que tenemos que hacer, y yo creo que eso es una manera de prevenir enfermedades de salud mental. Eso es gestión emocional. Decir, puta, yo me siento así, pero voy a dejarme sentir. A mí una vez una amiga me dijo que a esa amiga que se llama Andrea Cueto, que me salvó la vida en múltiples veces y yo siempre voy a estar agradecida con ella, eternamente agradecida, una vez me dijo, Lish, tú eres una tormenta, ¿por qué no dejas que la tormenta salga? O sea, entonces ella me decía, como tú eres una tormenta y tú no estás dejando esa tormenta ser. Y desde ahí yo dije, como parce, muy lindo sentir que soy una tormenta. Muy lindo sentir eso, o sea, sí, puedo ser una tormenta. Dejarla fluir. Y finalmente los arcoíris, cuando salen. Mentira. Entonces, entonces también hay que dejarse ser, porque ahí también uno aprende. Cuando uno se tapa emocionalmente, entonces tú te estás además quitando la posibilidad a ti mismo de crecer, quitando a ti la posibilidad mismo de conocerte a ti mismo, ¿sí? O a ti misma. Entonces yo sí siento que es muy importante que nos demos la oportunidad de conocernos. Gracias, Toby, por correr la cámara. Nos demos la oportunidad de conocernos, de crecer y de explorar esas emociones, porque esa es la única manera en la que vamos a dejar que el río fluya y no nos vamos a terminar ganando alguna enfermedad que pudimos haber prevenido si supiéramos todo esto que no sabemos. Y entonces eso nos lleva Ahora sí. a la pregunta que les quiero hacer, y es de eso que estaba hablando Lish. ¿Cómo en sus experiencias buscar ayuda a su red de apoyo, digamos, así importante, y cómo lo han hecho? Porque pues como lo hemos hablado, no es fácil y es clave dar con esas personas que te dejan ser. Porque cuando estamos cerca a personas que por alguna razón hacen que tú te guardes las cosas, o sí, como que no puedas ser tú, como por ejemplo en tu caso, quiero saber cómo fue esa búsqueda de una ayuda en sus situaciones, o fueron la ayuda también. No sé, como quieras. Bueno, yo. No, en mi caso yo creo que sí fue un poco más sencillo, como que yo siempre a mi círculo de apoyo que está en mis amigos, siempre, la verdad, siempre he contado con muy buenos amigos y amigos muy cercanos a los que yo sé que salgo a correr. Entonces creo que para mí ha sido sencillo acudir a mi círculo de apoyo, porque en mis amigos siempre he tenido un espacio seguro donde puedo chillar y berrear lo que yo quiera. Entonces, en mi caso está bueno. Pero en el caso contrario, en el caso, por ejemplo, el de mis amigos que les cuento, en el caso preciso de mi amiga, que fue mi primer como punto de inflexión, era de, ¿y esto cómo se hace? ¿Y yo qué hago? Entonces yo creo que ahí viene un punto importante que es el saber de yo qué hago en estos casos cuando no soy yo la que está en el problema. Veo a alguien en el problema, pero no sé cómo actuar, perdón. Exacto. Yo ahí tengo una cosa por decir, es que justo hoy estaba en el Jardín Botánico de Bogotá, vayan al Jardín Botánico de Bogotá, y al final el guía nos contó que algún cura alguna vez, o creo que fue el dueño del jardín, el que fundó el Jardín Botánico, bueno, no me acuerdo, el caso es que esta frase no es mía, entonces por derechos de autor, no se cuida lo que no se conoce. Wow, qué lindo. Entonces, y ahí yo siento que ahí es súper bonito, porque uno es como, claro, como amigo yo te quiero cuidar, como amigo yo te quiero apoyar, y tú estás pasando por, o como hermana, incluso como prima, como lo que sea, yo quiero estar ahí contigo. Yo no entiendo muy bien, porque es que nadie nace con una enciclopedia de enfermedades mentales y cómo se tratan, ¿sí? Exacto. Nadie. Entonces, ni cómo acompañar. Entonces yo sí siento que es informarse, o sea, informarse sobre el tema y decir como,
esto funciona de esta manera, ahora que ya conozco cómo funciona eso, voy a saber cómo cuidarte. De una manera más asertiva, de una manera más... Es que cuidarte de una manera cuidadosa suena redundante y yo lo sé, pero no, porque cuidadosa contigo y cuidadosa conmigo, ¿sí? Entonces, De una manera Y en tu- informada. Ujú. Y en tu experiencia, Lish, uno cómo debe actuar como red de apoyo, o sea, cómo se debe acercar correctamente a esa persona. En mi caso yo tengo ansiedad, eso no lo hemos dicho acá, yo tengo ansiedad y ya estoy en un tratamiento psiquiátrico y psicológico para manejar la ansiedad. Entonces, y hubo una vez, cuando comencé con unos medicamentos que me recomendaron, iba a ser muy pesado, entonces fue como un momento en el que, claro, yo ya sabía cuál era mi diagnóstico, ansiedad, apenas estaba comenzando a familiarizarme un poco cómo se manifestaba la ansiedad conmigo, porque para todas las personas es diferente, ¿sí? O sea, todas las personas tienen detonantes diferentes, todas las personas Muy importante, sí. tienen, no sé, síntomas diferentes, todas las personas lo manifiestan de una manera distinta. Entonces, en esa medida, pues claro, es entender qué es la ansiedad, que en este caso les voy a explicar rápidamente qué es la ansiedad, que también me lo explicaron por ahí en psicología. He aprendido mucho en psicología, me gusta mucho. Y es que resulta que nosotros, que también es algo muy primitivo, no sé si de pronto será la amígdala, nunca he hecho esa relación, pero ahorita me corregirá la doctora, la doc, y es que resulta que uno, desde que somos primitivos, nosotros tenemos, pónganle como un botón de pánico. ¿Sí se han visto Intensamente cuando es el botón de pánico? Intensamente es una muy buena película de salud mental. Sí, es fabulosa. Para dummies. Sí, O sea, es hermosa. Entonces, literalmente es un botón de pánico. ¿Qué pasa con la ansiedad? Que tu cerebro está en función de buscar el peligro, ¿sí? O sea, esta situación es peligrosa y puede pasar esto, y puede pasar esto, y puede pasar esto. Y entonces tú te imaginas de evitarlo, pero de una manera lo comienzas a buscar, porque, exacto, te imaginas un millón de un millón de posibilidades súper catastróficas. Multiuniversos. Multiuniversos de... Multiversos. Multiuniversos, no lo he entendido. Multiversos catastróficos, todos, o sea, nada. Y lo que pasa es que el cerebro no puede diferenciar entre lo que es realidad, o sea, lo que realmente está pasando aquí, hoy, acá, físicamente, y lo que tú te estás imaginando. Entonces tu cerebro está todo el tiempo pánico, pánico, pánico. ¿Y qué pasa cuando eso pasa o sea, cuando tú lo sientes literalmente en el cuerpo? Por lo menos conmigo, yo me pongo a sudar. Horrible, o sea, las manos me comienzan a sudar, el corazón me comienza a hacer así, yo me comienzo a sentir como acelerada, como que lo único que quiero hacer es huir. Puede que ese botón de pánico sea la misma amígdala o sea como el mismo mecanismo que ya habíamos, el mismo mecanismo. ajá, de los ataques de pánico, solo que se produce en escalas, yo supongo que un poco menos Diferentes. sí, en escalas diferentes, pongámosle escalas diferentes, pero eso que hace en tu cuerpo. Entonces la médica me corregirá, pero es que yo vi muchos videos de YouTube cuando supe que tenía ansiedad y que o sea, que iba a comenzar un proceso para poder tratarla. Entonces, tu cerebro comienza a segregar unas, no sé si son hormonas, enzimas o no sé. Encima qué tuyo, comienza. encima mío, Ramírez. Sustancias. lo amo. Unas sustancias que hacen que todo tu cuerpo se ponga a modo protección, ¿sí? O sea, modo emergencia. Entonces, porque supuestamente viene un momento de emergencia y tú lo que necesitas es que los recursos de tu organismo estén preparados para protegerse. Exactamente. Entonces, por eso es que a la gente le dicen todo el tiempo como, es que el estrés te da duro en el cuerpo. Sí, el estrés te da duro en el cuerpo porque literalmente tu cerebro le está diciendo a tu cuerpo que se Defienda, claro, proteja. que se ponga que se ponga el uniforme guerrero porque algo va a pasar. Entonces, tu páncreas, tu intestino, yo no sé qué otras cosas. Por ejemplo, a mí mi estómago siempre ha sido... Ay, me corregirá la señora doctora, pero por lo menos... No te tengo que corregir nada, es lo que tú has vivido. Ajá, no, pero cómo Sí, funciona sí, físicamente sí. el cuerpo. Por ejemplo, en mi caso, el estómago. Entonces a mí el estómago se me comienza a hinchar y me comienza a doler y que esto y que lo otro. Todo eso es porque le dije a mi cerebro... Pánico, botón de pánico, se puso el uniforme guerrero y entonces ahora Eso afecta a todos los sistemas. todos los sistemas. Eso es lo que pasa con la ansiedad. Entonces, claro, cuando yo me dijeron, tú lo que tienes es ansiedad, no sé qué, y yo decía, como bueno, tengo esto, ¿cómo se manifiesta en mí?
claro, porque es un video que yo estoy viendo y es una psiquiatra que yo estoy viendo que está diciendo todo eso, pero ahora, ¿cómo se manifiesta esto en mí? Entonces yo me di cuenta que un detonante, por ejemplo, para mí son los puentes. ¿Y qué pasaba cuando entonces yo comenzaba otra vez y yo lo único que quería era abrir la puerta y salir corriendo cuando estaba en un trancón en un puente? Odio los puentes, por alguna razón, todavía no lo he descubierto, eso será para un próximo episodio. Los pero... puentes festivos, mentira. los festivos. Entonces el caso es que a partir de eso yo también comencé a acudir a mis redes de apoyo. Por ejemplo, una vez yo llamé a Laumi cuando estaba en un puente, porque yo estaba que me moría y yo decía, no, este puente se va a caer, marica, o sea, se va a caer. Y lleva 1 hora en un trancón y solo las personas que están en Bogotá entienden lo que es 1 hora en un trancón encima de un puente, desesperante. El puente de la autopista. Sí, en ese que es como horrible. Para coger de la 30 a la autopista. De la 30 Sí, a la autopista. y yo comencé que a sudar que de todo. Y justo en ese momento Laumi me llamó, me comenzó a decir otra cosa y mi mente comenzó, cambió el chip. Ya no estaba pensando en se va a caer esto, sino en lo que Laumi me estaba diciendo. Y ahí aprendí una cosa. Y es que para mí, una forma de que me acompañen es como, ven, hablemos. Te cambio el tema. Sí, como. Te distraigo. Exactamente. No decirme porque es que racionalmente yo también me estoy diciendo a mí misma, el puente no se va a caer. Sí, o sea, no diciéndome por qué el puente no se va a caer, porque para mí, en mi caso, yo sé que el puente no se va a caer, pero al mismo tiempo sé que se va a caer. Claro. Entonces, lo que yo necesito no es una persona que me diga racionalmente por qué no se va a caer el puente, sino que me digan, oye, no sé, tengo este en el ojo, Tengo un chismón. Sí, ya tengo este chisme y yo qué. Entonces ahí ya comienza mi mente como a pensar en otras cosas y a salirse de ese momento de pánico. Y hay otra cosa súper importante, y es que como en cada situación, con cada persona es diferente. A mí una vez la misma Laumi, una vez me dijo, la misma Laumi, y por eso este episodio se llama así. Laumi me preguntó una vez, ¿cómo quieres que te acompañe? Ay, soy hermosa. Y yo, sí. Arruinó el momento Y yo, romántico. sí, lo arruinó mucho, pero bueno, igual es hermosa, pero arruina momentos. Y entonces el caso es que me dijo, ¿cómo quieres que te acompañe? Y yo, marica, yo en ese momento estaba en la Z, fue yo creo que mis momentos más arduos, pues, ¿Te de habías la ansiedad. aislado? Sí. Estabas en No, tu pero estaba proceso. intentando no aislarme, Ok, porque ahí fue estabas cuando ya. me comenzaron a medicar que yo dije como, active mis redes de apoyo, porque yo Ya ya sé aprendí, cuándo yo me aprendí a conocer, aprendí a aceptarme, y en ese aceptarme es decir, yo me aíslo, eso no está bien, eso es nocivo para mí, entonces lo que voy a hacer es, así me cueste, amigos, esto fue lo que pasó, y yo les conté a mis amigas, esto es lo que está pasando. La vino a mi casa y me dijo, Lish, ¿cómo quieres que te acompañe? Y yo le dije, no tengo ni idea. Le dije, agradezco mucho que me hagas esa pregunta, pero vamos a descubrirlo las dos, porque yo no sé, yo apenas estoy descubriendo esto, pero te invito a que lo descubras conmigo. Y eso fue lo que pasó. Entonces Laumi tiene una cara de susto. Es que, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque, claro, me estoy acordando de ese momento en el que le pregunté a Lishi muy desde la ignorancia y desde la inocencia, o sea, no fue como, voy a preguntarle Sé que lo algo que correcto. suene inteligente, no, sino fue como, y yo, o sea, literal, sonó bonito de cómo quieres que te acompañe, pero en realidad mi cerebro era como, No sé parce, qué. ¿qué hago? O sea, ¿cómo actúo? Y entonces me da pánico, o sea, cara de pánico tenía porque estaba pensando en cada caso, en cada amigo es diferente, y yo como, o sea, como Lisha y yo descubramos que quiere ella que yo la acompañe a ella, no va a ser la misma manera en que Pepito y Pepita quieren que los acompañe yo a ellos. O es más, la misma Lisha va a querer que tú la acompañes diferente a como la acompaño yo, porque somos personalidades diferentes. Entonces estaba pensando como en todo el mundo de posibilidades que hay de acompañar a alguien, y entonces esa fue mi cara de pánico. Estaba haciendo una cara de pánico, es que como me estaba viendo a mí, ustedes no lo alcanzaron a ver, Yo- pero sí estaba haciendo como... Ya, perdón, cierro Y ya. paréntesis. No era eso, que era como, o sea, que importante esa pregunta. Y si ustedes tienen cerca a alguna persona que tiene alguna enfermedad mental, qué importante hacer esa pregunta, ¿cómo Mucho. quieres que te acompañe? Y esa pregunta, ojo que esa pregunta No puede tiene que no tenga una respuesta. Exacto. Pero esa Inmediata. pregunta, Exacto. no, esa pregunta lo que le está diciendo a la persona que la Acá está estoy. pasando mal es, acá estoy como Aquí tú quiero. necesites que yo esté, Exacto. ¿sí? Acá estoy y yo no sé nada de esto, marica, yo no estoy preparada y no vine con el manual, pero acá voy a estar a tu lado, ¿sí? De la forma en la que tú lo necesites. Esa es la forma que tú aconsejas que como red de apoyo nos acerquemos a una persona que está pasando por algún, pongámoslo chiquito, problema, ya tristeza, hasta
un diagnóstico de enfermedad mental. Exactamente. Esa misma pregunta se adapta a la realidad de cada persona. ¿Sí? A eso me refiero. No entendía. Entonces, y otra cosita, así ya rápido, No, es dale. que muchas veces buscar esa ayuda, o sea, parte de mi red de apoyo, por ejemplo, en mi caso, son los profesionales, las profesionales en mi caso, de salud mental. ¿Sí? O sea, la red de apoyo no, para mí, no se reduce únicamente a las personas, a mis amigos o a mi familia o a mi novio. Para mí parte de mi red de apoyo es eso, porque yo sé que ellas me van a ayudar a entender mucho de lo que yo vivo, ¿sí? Y como con los amigos y como con la pareja, eso no fluye con cualquiera. No es como que yo llegue al primer psicólogo y en el primer psicólogo ya. Todo va ya, a funcionar, me voy a abrir. sí, puede que sí. ¿Puedo hacer un comentario? Claro. Es que, pero para que quede más claro, no es porque yo tenga una mente mal pensada, es como que con la primera persona que tengas una relación sexual probablemente no funcione. O la primera relación sexual que tengas con una persona, puede que esa no funcione. Espérate, inténtalo. ¿Sí? ¿Era eso? Ujú. Ajá. Continúa tu idea. Tal cual, Es es así, igual. o sea, es igual, o sea, no fluye con cualquiera. Puede que sí, puede que no, pero uno se tiene que dar la oportunidad, porque es que finalmente los profesionales de la salud también son personas, ¿sí? Y así como también son personas, pues también varía mucho su forma de ser, su personalidad, incluso su forma profesional de abordar esos temas, porque no todo el mundo tiene las mismas metodologías para abordarlo. de acuerdo, sí. Y no a todo el mundo le sirven las mismas mismas metodologías. metodologías. Entonces yo sí digo que es muy importante que uno se dé también esa oportunidad de encontrar ese camino, que es una tarea, o sea, es una tarea. Yo me puse a la tarea de encontrar. Listo, me dijeron, tú lo que tienes es esto, y yo, bueno, listo, no funcionó con esta psicóloga, pues mi deber conmigo misma es buscar algo que sí me funcione, Ujú. ¿cierto? Buscar a alguien que sí, Se adapte. sí, y ¿A ti? con quien sí pueda... Engranen. Literal, es que es como un engranaje, porque eso es un trabajo... Compaginar. compagine, ajá. Y eso es un trabajo en equipo. O sea, Total. porque el sociólogo iba a decir. Yo, mentira, no. Los psicólogos no te van a solucionar la vida y los psiquiatras no te van a solucionar la vida. Total. Y eso ténganlo presente. No es como que yo voy, tengo un problema, solucionamelo. No. Es un trabajo que se hace en equipo. No es como una cirugía de te quitan el apéndice y todo está... No. Ojalá fuera así, pero no es así. Pero no Las es enfermedades así. mentales no son Entonces uno tiene que, o sea, literalmente eso toma trabajo, toma tiempo, toma energía, ¿sí? Y si uno tiene que estar muy consciente de eso para poder aceptarlo y sacarle el mayor provecho que se Total. pueda. Sí, y yo acá ya meto mi cucharada personal. Pero no, espérate, tu manera de acompañar. Sí, Ah. las voy a contar. Ya. O sea, voy a meter mi parte personal, pero no puedo evitar meter mi parte pues, como Obviamente, médica. porque tú eres ambas cosas. Ajá, y bueno, yo les conté que yo había tenido como una relación con alguien que pues tiene un diagnóstico de enfermedad mental y es la ansiedad también. Con él aprendí pues no solamente la importancia de eso, sino si tú como red de apoyo no te cuidas, la otra persona también no va a tener las herramientas. Y no fue nada fácil. Y una película que se llama Loco por ella, sí. No es la película colombiana Chick Flick, no. Es una película Es una película española. española que se llama Loco por ella, recomendadísima. No te va a explicar qué son las enfermedades mentales, no. O sea, de hecho, no, nada de eso. Pero lo que sí te va a permitir es aprender a qué no hacer cuando tú estás acompañando a una persona con una enfermedad mental. Entonces recopilé algunas frases que para mí eso fue como yo aprendí cómo acompañar y cómo me parece que también médicamente es importante no, digamos, tú como red de apoyo puedes hacerle mucho daño a un paciente psiquiátrico, mucho daño. Y no lo haces porque seas una mala persona o porque quieras hacerle daño a tu persona, lo haces porque lo quieres ayudar. Y en tu afán de ayudarle puedes hacerle mucho daño. Entonces recopilé como unas frases para que a todos nos sirven. Entonces, una cosa de lo que aprendí en mi experiencia y en la película es no puedes salvar a nadie. O sea, tú como red de apoyo no vas a ser el medicamento que cure a esa persona.
sí que la mayoría de personas que tienen algún diagnóstico y la mayoría de personas en realidad en general tenemos tendencias a la dependencia al alcohol, dependencia a los juegos, dependencia al sexo, y llegamos a ser dependientes a una persona. Lo peor que le puedes hacer a una persona diagnosticada o a cualquier persona es que se vuelva dependiente a ti. Entonces, cuidado con eso, cuidado con tú creerte el salvador o el medicamento de una persona, porque en el momento que tú no estés, porque te puedes morir, esa persona, ¿qué va a pasar? O sea, entonces, uno, no puede salvar a nadie, puedes acompañar, que es lo que hemos hablado, pero no vas a ser el salvador. Si esa persona no tiene también otra red de apoyo, no está tratado como un profesional, tú no vas a salvarlo, eso es lo primero. Y también, pues, cuidar tu salud mental. Muy importante. Lo segundo es que si tú eres una persona que no ha tenido ningún diagnóstico y como Laumi lo decía, no tengo ni idea de qué es o cómo puedo que esa persona esté bien, y como también Lish decía en su experiencia, lo mejor es, digamos, no irte como por unas frases que son como, las tengo anotadas acá, las típicas frases. La mente lo puede todo, Ay, tú eres no. súper fuerte, Cancelen tú vas eso. a poder. Es que eso no es cuestión de poder, o sea, esto es una enfermedad. Las personas diabéticas, si no se ponen insulina, se mueren. Igual va a pasar con las enfermedades mentales. Necesitamos medicamentos por lo menos en las fases agudas, o si no, las personas no van a salir de ahí. Entonces, por favor, si eres red de apoyo, ten cuidado con los comentarios que haces de, La positividad tóxica. ay, que- positividad, súper autoayuda, eso no. O sea, sirve, no estoy diciendo que no, pero en mi experiencia con pacientes y en mi experiencia acompañando a personas, haces mucho daño diciendo, si te esfuerzas, es porque no te esfuerzas, es que tú no das tu 100%, es que no es, o sea, la persona si quisiera estuviera totalmente sana, entonces ese no es el problema. Entonces, el cerebro puede con todo, tú puedes, a muchas personas les ha servido, por ejemplo, algunas religiones y está muy bien, digamos que esas partes que a muchas personas les sirven, pero eso nunca va a reemplazar la otra parte, entonces no es, si te acercas a Dios, tu enfermedad va, no, o sea, Dios puede ser si quieres un apoyo y si la persona se quiere acercar a Dios o a lo que tú quieras creer, al universo, a las cartas, los ángeles, lo que quieras, eso le va a ayudar a la persona, pero nunca va a reemplazar tu apoyo como persona y la parte profesional. Y al final de la película, bueno, no se las voy a contar obviamente porque la idea es que vayan a verla, pues yo la recomiendo mucho, es que al protagonista, la psiquiatra encargada del centro de salud mental, le dice como, uno, el error que cometen todos los seres queridos de las personas diagnosticadas es creer que ellos saben cómo sacarlos de eso y nadie más que un profesional sabe cómo. Entonces, primero, uno de los errores. Y lo segundo es que los acompañantes que, digamos, somos ajenos a profesiones como psicología o psiquiatría, creemos que ellos tienen que enseñarles a que ellos finjan ellos finjan no tener la enfermedad para que todo el mundo se sienta bien, y eso nunca va a pasar. ¿Cómo o sea, así, ellos cómo así? creen que lo que hace un psiquiatra o lo que tienen que hacer, por ejemplo, cuando una persona se interna, es que ellos aprendan a fingir estar bien para que la gente esté bien. Y no, o sea, si tú no estás bien con una persona que tiene algún tipo de trastorno, pues ese no es tu lugar, pero no hagas que la persona finja ser otra persona porque eso nunca lo va a hacer. Ella siempre va a vivir con eso. Y pues otra frase es, lo difícil de tener una enfermedad mental es que la gente quiere que te comportes como si no la tuvieras. Entonces, si eres un acompañante y una red de apoyo, no hagas que la persona finja que no la tiene, porque eso al fin y al cabo, como dice Lish, en algún momento va a explotar y va a ser peor. Y por último, les voy a leer las últimas palabras que a mí me llegaron antes. Entonces, bueno, la próxima vez que vea a alguien triste, no voy a pedirle que no lo sienta, ni le voy a prometer que se recuperará y que su recuperación está en sus manos. Si de verdad quiero ayudarle, lo que voy a hacer es hacerle entender que aunque de pronto no pueda entender lo que le pase, estaré ahí cuando me necesita. Creo que es como la forma más resumida de lo que nosotros les podemos decir. Pueden hacer. Esto no es la verdad absoluta. La red de apoyo tiene que ir a terapia con la persona y sola, porque como hemos dicho y como Laumi dijo, alguien con cerebro debería ir a terapia. Sí, o sea. Entonces, esa es como la mejor, digamos, manera de apoyar. No cometan el error de por querer ayudar, decirle a la persona que va a poder, que
que es por fuerza mental, porque si fuera así, no existirían las enfermedades de salud mental, las enfermedades mentales. Entonces, ¿no? Yo Esa era quisiera no como tener mi ansiedad, opinión. pero Les no. recomiendo mucho esa película. Sí, muchísimo. Y ahí yo siento que hay que decir también una cosita que olvidé. Y es que vayan al psicólogo. No. Lo importante, por ejemplo, toda mi vida mejoró cuando yo fui consciente de mis emociones, cuando me acepté a mí misma y cuando yo dije, listo, voy a trabajar sobre mí. Entonces, tampoco crean que yo nunca he trabajado sobre mí, ¿no? O sea, que yo antes era una rata picha, no. Pero pues sí, siento que todo comenzó a ser mucho más sano. Y yo siento que eso, así tengas tú una enfermedad de salud mental o no, eso es algo que todos deberíamos hacer. Trabajar sobre nosotros mismos, trabajar sobre lo que no pudimos procesar. Porque es que estamos lastimosamente en una sociedad en la que justamente eso, es como tenemos que fingir que estamos bien. Tenemos que fingir que nada nos duele. Todo el tiempo tenemos que estar felices, porque si no las otras personas se van a sentir mal. No nos enseñó que el dolor está bien, ¿sí? Nos enseña el dolor como algo trágico. Ay, ¿cierto? Terrible, yo te entiendo. Vive, mi bebé, venga. Ven y te damos gallo. No nos enseña que todos vivimos por esas etapas de la vida y que eso está bien. Está bien no estar bien. Creo que eso es una frase que tampoco es mía, que por ahí dicen. Solo porque no me quiero meter ahí en problemas de derechos de autores. Y ya, entonces de verdad, no sé, yo siento que la moraleja de todo esto es, claro, fortalezcamos nuestras redes de apoyo, pero también démonos cuenta que tenemos que aceptarnos y tenemos que ser conscientes de lo que estamos sintiendo, de por qué lo estamos sintiendo, de qué nos duele, qué nos hace felices, porque solo así vamos a poder llevar relaciones más sanas. Y esto aplica para todas las personas, así tengamos o no tengamos alguna enfermedad alguna enfermedad mental. Totalmente. Entonces, sí, pues también yo concluiría diciendo que pues si tú tienes a una persona que amas con todo tu corazón y que tú lo quieres acompañar, esa persona, por difícil que esté pasando cualquier situación, así no sea una enfermedad mental, enfermedad física, situación en la vida que está triste, esa persona tampoco tiene por qué herirte o tratarte mal. Muchas personas sí, pues también como que utilizan eso como manipulación y no, o sea, eso no tiene nada que ver, no son peras y manzanas, o sea, una cosa es tú estar mal y necesitar apoyo y otra cosa es como manipular a otra persona con tu dolor. Y pues si es así, también sal de ahí, como que lo vuelvo a decir, nosotros no podemos salvar a nadie y pues también tienes que trabajar en tu salud mental. claro, eso Hay es que muy acompañar importante. a las personas que amas y Sin descuidarte a ti mismo. Sin descuidarte a ti mismo. Ajá. Sí, eso es verdad. Yo siempre, ay, perdón que te interrumpo, pero yo sí, la otra vez yo le decía a Laomi como marica, es que para el gremio, mentira, porque yo digo que los que ya estamos diagnosticados somos un gremio, pero eso es un chiste ahí interno. Y yo le decía a Laomi como esas personas que son todas ratas pichas, que eso va a salir en el diccionario, rata picha. O sea, que tengas una enfermedad de salud mental no significa que seas una rata picha, entonces ahora por todo eso pone mal al Exacto. gremio, o sea, es una mala imagen para el gremio, de verdad, re mal. Total. No, si tú eres una rata picha, eres una rata picha, eso no tiene nada que ver con tu diagnóstico. O sea, También rata una picha. cuña para dejar de estigmatizar, que eso lo hablaba la ahorita, como la enfermedad mental, y es personas que hacen malas cosas, por ejemplo, un asesino, que la gente, uy, esa persona debe estar enferma. No, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Los enfermos no hacen esas cosas. Eso es porque la persona es mala y, claro, puede tener sus traumas, pero eso es muy diferente a una enfermedad mental, por ejemplo, en este caso. Entonces son vocabularios que estigmatizamos Sí. y que podemos pues mejorar para que no siga Claro, pasando. para Y que no tampoco siga. romantizar la salud mental. Sí, Yo estoy no. súper deprimida porque no. Si quieres el diagnóstico, ve a consulta y pero pues no romanticemos las enfermedades mentales porque tampoco. Tú puedes estar triste, pero no estás deprimida si no sigues unos criterios y si no estás en tratamiento. Gracias. No, es que he aprendido mucho en este capítulo. Bueno, amor. Mentira. Bueno, amor. Toby, despídete. Toby. No se les olvide que Toby... Los que nos están viendo los que no nos están viendo en YouTube deberían pasarse como solo para ver a Toby, un toque. Un toque. toquecito. Ay, Él viene. Vea. Vea. Les voy a mostrar el truco que hace solamente para que decidan Espérate, adoptarlo. debo correrme. No, haciendo ese Solo para Toby, que enamore. siéntate.
Siéntate, siéntate. No lo va a hacer. Ahorita sí Esperen, lo hizo. ya, Espera. otra vez. Espérate, es que está bajo presión. ¡Ello! Bueno, con esto finalizamos nuestro tercer episodio de la primera temporada. Déjenos en sus comentarios qué piensan de todo lo que hemos hablado, si ustedes son red de apoyo, si ustedes son personas que viven con una enfermedad mental o que si quieren que sigamos hablando de este tema, pónganoslo en los comentarios en YouTube o en Instagram. Pronto TikTok. Pronto. Es que Pronto Twitter. estamos esperando Pronto a tener Twitter. algún centennial o en adelante para que nos Sí, ayude es con que esto de Clavix. en las millennials nos queda bastante denso el TikTok, ¿no? Pero bueno, hoy vamos. Muchas Vamos a gracias por su reclutar. apoyo. Muchas Los amamos. gracias. Besitos. Cuídense mucho. Adiós.